Orfe de Lira, también conocido como Orfeo, es el legendario caballero de plata del cual se decía era tan poderoso como un caballero dorado, y que, años atrás, desapareció misteriosamente sin que nadie jamás lo volviese a ver. Tiempo después, durante la incursión del restante ejército de Atena a los dominios de Hades, finalmente se reveló que se había mantenido en el inframundo luego de su fallido intento por devolverle la vida a la mujer que amaba. Ahora bien, si bien es cierto que la historia de Orfe de Lira está sumamente ligada al mito de Orfeo y Eurídice, cierto es también que lo narrado en Saint Seiya para este personaje guarda algunas diferencias con lo descrito en el mito griego. Por eso, en este video, el 10º de la serie Mitología en Saint Seiya, conoceremos la verdadera historia de Orfeo y Eurídice. De acuerdo a la tradición más aceptada y conocida, Orfeo era hijo de Apolo, dios del arco y la flecha, la música y muchas otras artes, y de Calíope, musa de la poesía épica y la elocuencia. Sin embargo, existen algunas versiones que aseguran que Orfeo era más bien hijo del rey de Tracia, Eagro. Como haya sido, lo cierto es que Orfeo destacaba entre sus contemporáneos por su destreza en la música, ya que sus dotes habían sido pulidos por el propio Apolo, de quien Orfeo había aprendido este arte. Se dice que, en cierta ocasión, su padre le regaló una cítara, la cual Orfeo mejoró añadiéndole un par de cuerdas a las tradicionales 7 que este instrumento solía tener, con lo que daría creación a un nuevo instrumento musical, el cual llegaría a ser conocido como lira. Como dato curioso, ni el anime ni el manga de Saint Seiya coinciden en este pequeño pero interesante detalle, ya que en la versión animada la lira de Orfe cuenta con 8 cuerdas, mientras que en el formato impreso su instrumento posee un total de 10. Las habilidades y el talento de Orfeo eran tales que, según se narra en los mitos, era capaz de conmover a todo ser vivo, desde seres humanos hasta bestias salvajes e incluso a los mismos árboles. Y hay quienes añaden a esto asegurando que aún los ríos y las rocas cedían ante la belleza de su melodía. Tiempo después, y a pesar de ser tracio, Orfeo se unió a la expedición de Jasón y los argonautas en busca del anhelado vellocino de oro, que, por cierto, perteneció al carnero dorado que con el tiempo sería convertido en la constelación de Aries. En este viaje, Orfeo utilizó el armonioso sonido de su lira para ahogar el atrayente canto de las sirenas y así salvar a la tripulación de una muerte segura, ya que en otras circunstancias los marineros habrían saltado al mar intentando llegar hasta el origen de aquellas dulces voces, ahogándose de este modo al tratar de cumplir su aspiración. Una vez que regresó de aquel viaje, el hijo de Apolo conocería a la mujer de quien se enamoraría perdidamente. Por supuesto, me refiero a la ninfa Eurídice. De acuerdo al mito, el mismo día de su boda, Eurídice fue mordida por una serpiente mientras trataba de escapar de Aristeo el apicultor, aunque existen versiones que aseguran que al momento del incidente Eurídice se encontraba junto a su amado Orfeo, mientras ambos paseaban por el campo. Del modo que haya sido, la bella ninfa no fue capaz de soportar dicha mordedura y moriría sin remedio ese mismo día ante la desdicha y dolor de su esposo. Sin embargo, este no se quedaría de brazos cruzados y acudiría al mismísimo Zeus para solicitarle que le devolviese la vida a su esposa. Con todo, el dios del Olimpo le hizo saber que él no podía intervenir en los asuntos de su hermano Hades, por lo que le animó a descender hasta los dominios de este para poder hacerle la misma petición. Inconsolable, Orfeo bajó al inframundo acompañado de Hermes. Una vez ahí, su melodía doblegó a todo aquel que lo amenazaba, incluido el propio Cerbero, que cayó rendido de sueño por la apacibilidad de la tonada. Según lo describe Ovidio, mientras cantaba con la música de la lira, las almas rompieron a llorar. Tántalo no se esforzó en alcanzar las aguas que siempre se retiraban. La rueda de Ixión se detuvo. Las hijas de Dánao dejaron de llenar sus vasijas y Sísifo descansó sobre una roca. Ya ante la presencia de Hades y Perséfone, le solicitó que por favor le devolvieran la vida a la mujer que amaba, y no pudiendo resistir la belleza de su música, Hades, quien incluso derramó una lágrima a causa de esto, terminó por aceptar su petición, pero no sin antes imponerle 3 condiciones. Primero, debía regresar a la superficie haciendo sonar su lira a lo largo del camino. Además, Eurídice siempre debía ir detrás de él, y, por último, no debía voltear a verla sino hasta que la luz del sol los iluminase.
Entonces Orfeo tomó a su esposa y comenzó a ascender junto con ella, tal como el dios de aquel territorio le había indicado. Lamentablemente, cuando ya los primeros rayos solares se asomaban, inquieto por haber dejado de oír los pasos de Eurídice, Orfeo dirigió la mirada hacia su amada, quien, no habiendo sido cubierta por completo por la luz solar, se desvaneció en el instante, convirtiéndose en polvo frente a los ojos de un devastado Orfeo, quien ni siquiera tuvo la oportunidad de escuchar sus últimas palabras. Ante esto, el hijo de Apolo intentó volver con Hades, pero una vez de regreso en el inframundo, el barquero Caronte ya no le permitió cruzar la laguna Estigia, a pesar de que intentó convencerlo con sus mejores melodías. Resignado, el habilidoso músico regresaría a la superficie entendiendo que había perdido a Eurídice para siempre, por lo que, abatido, renunciaría al amor de las mujeres para siempre. Respecto a esto, es digno de señalar que hay quienes aseguran que Hades únicamente le habría mostrado una aparición de su amada y que la verdadera Eurídice jamás habría vuelto con Orfeo. Esto debido a que no había tenido el valor de morir por la mujer que decía amar, ya que había conseguido la manera de ingresar al inframundo con vida en vez de experimentar la muerte para lograr tal propósito. Inconsolable y autoexiliado, Orfeo pasó 3 años enteros golpeando al viento con la tristeza de su música. Entonces, las bacantes, que no eran otra cosa que mujeres adoradoras del dios Baco, se acercaron a él, pero solo para recibir su rechazo. Ofendidas por este acto de desprecio, se abalanzaron sobre él y finalmente lo apedrearon, emitiendo gritos tan sonoros que ni siquiera los bellos acordes de Orfeo fueron capaces de mitigarlos. Finalmente, las perversas mujeres lo despedazaron y esparcieron sus miembros, siendo solo su cabeza lo único que había quedado intacto, y la cual arrojaron al mar junto con su lira. Según se decía, tal fue el amor de Orfeo que, mientras flotaba por el río Ebro, su cabeza seguía sonando pronunciando el nombre de Eurídice. Por su parte, el instrumento que siempre lo acompañó sería recogido por el propio Zeus, quien lo colocaría en el cielo, pasando a formar así la constelación de la Lira. Luego de que su cuerpo fuera destrozado por las bacantes, quienes por cierto fueron castigadas por los dioses debido a este atrevimiento, los restos de Orfeo fueron colocados en Libetros, ciudad que se decía sería destruida por un jabalí. Ahora bien, en cierta ocasión, un pastor se recostó junto a la tumba del héroe mítico, comenzando a entonar versos entre sueños, lo cual atrajo la atención de agricultores y otros pastores, quienes se reunieron a su alrededor y luchaban por ser quien estuviera más cerca de él, hasta que, finalmente, acabaron rompiendo la columna que sostenía los restos de Orfeo. Durante la noche, la lluvia invadió la ciudad, lo cual provocó que el río Sis, cuyo significado era jabalí y el cual bajaba del Olimpo, se desbordara, arrasando así con la ciudad junto con sus habitantes y animales. Mientras tanto, la cabeza de Orfeo llegaría hasta la isla de Lesbos, tras lo cual su alma pudo finalmente descansar en paz y de este modo por fin se reencontraría con su amada Eurídice en el mundo de los muertos, donde, desde entonces, podría morar eternamente a su lado en los majestuosos campos elíseos. Y de esta manera llegamos al final del video. ¿Quieres elegir el siguiente que corresponde a esta serie? Entonces solo debes hacer clic a la tarjeta que aparece en este momento en la parte superior y votar en la encuesta para elegir el que prefieras. Mientras tanto, ¿cuáles serán los próximos videos del canal? Tal como les anuncié la semana pasada, daremos inicio a la serie de videos donde analizaremos a detalle cómo es que se mide el poder en Saint Seiya, donde incluiremos el nivel de cosmo, la fuerza física, el uso de técnicas y otros tantos elementos que conforman el verdadero poder de un caballero, así como también el video que tanto han estado anhelando las suscriptoras del canal. Está claro que me refiero al top de los más galanes en todo Saint Seiya. Antes de despedirme, y como no podía faltar, quiero agradecer a los miembros destacados del canal por todo el apoyo que brindan y por el cual, en parte, estos videos llegan a todos ustedes. A los caballeros de bronce, Darcel, Toshiro Portillo, Jesús de Cisne, Vicky August, Savki, Asmita de Virgo, Clever Luis, Valor RMMG de Fénix, Ker Harrison de Dragón, Roberto Corona, Sandra Martínez de Águila, Joseph Rivera, Julián Osorno Giraldo, The Wolf and the Rose, Esba de Géminis y Sarita PC, así como a los caballeros de más alto rango, Iki Ayoria de Leo, Roberto Mier Cisneros, T-Rex y Mike Valentine de Acuario. Y si ustedes también quieren formar parte de este frente de batalla apoyando de manera sobresaliente al canal, solo deben hacer clic al botón de unirse que aparece debajo de este video y se desplegará toda la información que necesitan al respecto. Y sin nada más que añadir, me despido como siempre dejándoles un gran saludo. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya.
y anime.